Hola, yo soy Ana, soy ilustradora y también me dedico al motion graphics y motion design y quiero que me acompañes a animar esta ilustración hecha en Photoshop y que veas cómo es todo mi workflow, mi proceso en este proyecto personal de una chica motociclista. Nunca había subido este tipo de contenido a este canal, es la primera vez, pero en realidad es una de las cosas que más hago en mi día a día, que es motion graphics en After Effects y también ilustración en Photoshop. Así que acompáñame en este proceso y espero que te guste. Así que como puedes ver, primero empiezo haciendo varios bocetos rápidos, más o menos de cómo quiero la composición, de cómo quiero la ilustración, cómo quiero los colores. Pruebo varias paletas de color. Esta vez quería usar una composición central, fácil de animar, donde tú pudieras ver todo el proceso. Pero lo más importante de esta etapa es probar varios bocetos, varias pruebas de color antes de pasar a la ilustración final. Yo antes también cometía el error al principio de hacer un boceto y pasar directo a la ilustración final, y no, realmente es un error. Te recomiendo muchísimo que hagas varias pruebas, varios bocetos, que combines unas cosas de un boceto con otras, y de verdad se va a notar muchísimo el cambio de cuando hay una búsqueda mucho más profunda en la ilustración. Así que eso fue lo que yo hice varios bocetos, combiné algunas cosas que me gustaban de una ilustración con otra, lo mismo elegí y combiné algunas paletas de color y al final me quedé con un azul y un naranja que son complementarios. Entonces también estamos usando un poco de teoría del color. Después de elegir el boceto y la paleta de color, paso a limpiar toda la ilustración, lo que yo le llamo el boceto 2 o el boceto más limpio, empezando pues por las facciones del rostro. Voy dibujando con un pincel sencillo de Photoshop y un color rojo. Aparte puse algunas de mis ilustraciones de mi sketchbook acá al lado de esta ilustración, como para traer un poco del estilo del tradicional al digital, que era lo que yo quería, que se viera un poco más orgánico, un poco más dibujado a mano. Y voy plasmando entonces todo lo que yo vengo pensando en la ilustración, voy corrigiendo algunas cosas y así voy dibujando. Cada parte igual la voy teniendo en una capa separada, o sea, no borro, sino que cuando empiezo una nueva etapa del dibujo o empiezo un boceto nuevo, creo una nueva capa y esa capa simplemente la duplico. Después de terminar el boceto, ya empiezo con todo el relleno de color a colorear. Algunas cosas las hago con ayuda de la selección, con ayuda del lazo. Algunas cosas las hago con formas, con shapes, y otras cosas pues vas a ver que las pinto a mano, digamos, como con el pincel y con la tableta gráfica. En esta parte ya tengo muy en cuenta y separo en capas todo lo que yo sé que va a ir animado. Entonces el pelo está en una capa aparte, el cuello está en otra capa, la cabeza está en otra capa, y así también los ojos están en otra capa, la nariz está en otra capa y la boca. Inclusive los ojos, como quiero agregarle un movimiento, entonces lo separo en pupila, párpado superior, párpado inferior y la parte blanca de los ojos y las cejas. Todo eso en capas separadas, pero para tenerlo ordenado aquí en Photoshop pues le voy agrupando las capas. Luego ya para pasarlo en After Effects veo si me queda mejor para animar, si desagrupo algunas capas o si las dejo en grupos, porque prefiero a veces tener todo en una misma composición en After Effects y para eso necesito que estén desagrupadas. Pero mientras voy haciendo la ilustración, sí mantengo los grupos y todo bien nombrado, todo organizado. También nombro las capas que son de texturas, las capas que son de color, nombro los grupos y cada capa.
Como puedes ver, tengo mi boceto al lado con la paleta de color que elegí al final, donde saqué arriba algunos swatches o algunos colores, la paleta de color que quería utilizar, y con eso, con el gotero, voy eligiendo los colores y pintando cada sección. Para la parte de la motocicleta, los manubrios y la parte frontal y las manos, utilicé figuras geométricas, formas de Photoshop, y las fui adaptando, modificando para formar lo que yo quería, y simplemente hice un lado y lo dupliqué, lo espejé y así creé el otro lado, y con la otra mano, con el otro manubrio. Aunque mi intención con esta ilustración era trasladar un poco de mi estilo en tradicional al digital, o sea que sea un poquito más orgánica la ilustración, como más dibujada a mano, igual es una ilustración pensada para animación, para llevar After Effects, entonces tiene que ser simple, tiene que ser organizada, fácil de usar, y creo que esas partes que son así como que no se van a ver mucho, que digamos que el punto focal está en el rostro, que es lo que está pintado a mano, en cambio lo otro lo puedo solucionar así con formas, pero vas a ver que más adelante le agrego un poco de detalles a la mano, como unos guantes, ya con líneas con el pincel, y así unifico un poco el estilo de todo. Apago el boceto y vas a ver que voy delineando todo el diseño, ya que me gustó cómo había quedado como con el delineado, pero también quería combinar un poco de pintura, entonces también me ves pintando un poco con el pincel, agregando texturas. Experimenté con varios pinceles acá en el rostro, pero en general lo mantuve muy simple también para la animación. Acá puedes ver cómo el ojo está dividido en capas separadas, en pupila, párpado superior, párpado inferior, inclusive la sombra de los ojos está en una capa separada. Y lo que hice ya al tener el primer ojo fue simplemente duplicarlo, espejarlo, y ya con eso tenemos los dos ojos, porque al ser una composición central no hay ningún problema. Queremos mantener una ilustración simple para animar en este caso, porque también vamos a hacer una animación muy rápida y simple para redes sociales. Acá veía que al quitar el boceto perdía un poco de esas líneas, de esa textura del boceto, entonces lo que hice también fue traer a todas las capas del delineado, duplicar y multiplicar la capa del boceto, y así le di como ese aspecto y mantuve el aspecto inicial que me gustaba muchísimo más. Acá ya está, le agregué unos detalles, las sombras, el ruborizado en el rostro, y ya con eso tenemos lista la ilustración, porque directamente el fondo lo vamos a hacer en After Effects. Entonces lo que hago es que paso la composición, el PSD a After Effects, lo paso como una composición y voy separando todas las capas por color,
también cambio el punto de origen de todas las capas, donde yo quiero que inicie el movimiento o la rotación, y voy enlazando las capas, por ejemplo los ojos a la cabeza al cuello, el cuello al torso, y así con todas las capas las enlazo donde yo quiero que sigan el movimiento. Luego de eso ya empiezo con la animación, que es una animación muy sencilla de 4 keyframes, que empiezo con el movimiento de la cabeza, donde yo quiero que ella empiece como a manejar. Y esa misma animación, una vez que ya la tengo lista, copio esos 4 keyframes y los pego en el resto de todas las capas. Cojo esos 4 keyframes y los pego en el resto de las capas, desfaso un poco el movimiento, de pronto cambio un poco la curva, pero en realidad siempre son los mismos 4 keyframes. Todo lo que yo quiero que siga el movimiento de la cabeza, como por ejemplo los lentes, los accesorios, los ojos, las cejas, la pupila, y ya al final creo un shape, una forma, una línea a la que le doy un efecto de wave warp para agregar este movimiento de onda, lo duplico varias veces y con eso creo el fondo 2, que yo le llamo el fondo 2, que es cuando ya se inicia el movimiento porque indica la velocidad, y al principio vamos a crear unas estrellas que va a ser el fondo 1. Y así creamos una transición de corte entre los dos fondos para cuando se inicia el movimiento. Cortamos donde queremos que termine el fondo 1, donde queremos que inicie el fondo 2, y con eso ya tenemos lista nuestra ilustración animada en After Effects. Espero que te haya gustado este proceso, que lo hayas disfrutado, y si tienes cualquier duda por favor déjamelo en los comentarios.